Negreira intentó volver al Barça y atención a lo que les dijo: puedo ayudaros con el VAR. Esta es la frase que desvela el mundo de Negreira para ofrecer sus servicios en el año 2020. No estamos hablando del Pleistoceno, estamos hablando de antes de ayer. Negreira en 2020 le dijo al Barça: puedo ayudaros con el VAR. Creo que preguntaba que por qué se llama semiautomático. Bueno, pues prácticamente porque no es automático, porque pasa por la revisión, por la confirmación del VAR. Lo está disparando, cuando está golpeando, mejor dicho, en el frame elegido por el VAR, ya ha salido el balón. ¿El humano qué hace ahí? El humano le presenta las imágenes y le dice: el sistema le ha dado este punto de contacto. ¿Me lo confirmas? ¿Se aumenta en un frame o se quita un frame? ¿El arte le dice un frame más o un frame menos a la máquina? El VAR, no a la máquina, al operador del fuera de juego semiautomático. En España tenemos el VAR y el fuera de juego semiautomático. El VAR lo tiene MediaPro, el fuera de juego semiautomático lo tiene Hyundai. Ambos tienen como mínimo un operador, y con ese operador interactúa el VAR. Vale, pero decimos, aquí tenemos una imagen, la máquina marca una imagen que es el punto de contacto, pero el árbitro decide si es un frame antes o un frame después. Puede decir eso también. Que eso, como sabéis, varía mucho. Un movimiento, un frame más, un frame menos, puede cambiar mucho lo que es la resolución de la acción, ¿no? Yo lo que digo es que esta jugada está mal, es decir, si lo que han cogido es este momento, si este momento se corresponde a este momento, esto está mal porque el balón ya ha salido. Luego no puedes coger esta imagen para tirar las líneas. Este sí es el momento del pase, estamos todos de acuerdo, ¿no? No vemos un balón volando como en la otra. No vemos ese halo de movimiento, sino que vemos el primer contacto. Este es el momento esto es como está. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, aquí hay un segundo problema. Y es que Bellingham tapa la pierna del otro jugador. Entonces, claro, pues no ha habido mucha fortuna en estas jugadas, ¿no? Y yo lo que sí que veo es una parte negra que está como lo ves, ¿no? Ves como una parte, ¿no? Y la bota sí es verdad que no sé de qué color era y tal, pero sí veo, por ejemplo, esta parte negra de la media, ¿lo ves? Sí. Y sí veo una parte negra que está claro que no es esto. Eso es algo, pues no sé, que tiene que ser a lo mejor la suela. O la suela, sí, porque la bota... Claro, exacto, y antes habíamos visto que la suela estaba levantada. Luego es un poco coherente a lo que estamos diciendo. Y sí es verdad que si la suela es así, desde luego esto no es fuera de juego, porque vemos que están perfectamente en línea. Minuto 4 de partido. Gol anulado a Valverde por un fuera de juego de Bellingham en el inicio de la jugada. Vemos que ningún sevillista protesta, pero desde el VAR le avisan, y con esta imagen, donde vemos por separado las posiciones de Valverde y Bellingham, justificaron el fuera de juego. Pero gracias a este vídeo de un aficionado desde la grada, pudimos comprobar que el inglés se encuentra habilitado. Este fotograma es el más preciso, y el que nos muestra el VAR de Clos Gómez. Si nos fijamos en la pierna de Rüdiger, vemos que no se trata del mismo fotograma. Este sería el fotograma que el VAR debería haber utilizado. En cambio, nos ofrecieron esto. ¿Es una persona que se creía su propia mentira o realmente estamos ante alguien que consideraba que podía tener influencia sobre las decisiones del VAR? Estoy hablando del año 2020. Quiero recordar que Negreira ahora se ha librado de declarar ante la Fiscalía porque ha presentado un informe médico diciendo que tiene Alzheimer. En 2020 estaba perfectamente para decirle al Barça que quería dinero y que les podría ayudar con el VAR y que con él les habría ido mejor.
después de varias decisiones contrarias al Fútbol Club Barcelona. Yo creo que esto lo que evidencia son los servicios que vendió Negreira, o que presumiblemente o presuntamente vendía Negreira durante tantos años. No eran informes. Él lo que vendía era influencia, directamente influencia sobre decisiones relacionadas con el arbitraje en España.